Hola doctores, ¿cómo están? Pues bueno, lo prometido es deuda y aquí les traigo el video en donde vamos a repasar al quinto par craneal, conocido como el nervio trigémino. Como ya se los hemos dicho, es el padre de la odontología. ¿Ok, doctores? Entonces pónganle mucha atención y estudien mucho este par craneal porque es muy importante. ¿Ok? Entonces pues vamos a empezar. Muy bien, doctores, de esta diapositiva vamos a hacer una mención muy rápida. Ok, el quinto par craneal, conocido como nervio trigémino, va a estar conformado por tres colaterales. Ok, estas tres colaterales van a ser el nervio oftálmico, ok, el nervio maxilar superior y el nervio maxilar inferior. Ok, el nervio oftálmico va a tener una funcionalidad sensitiva o va a ser un nervio sensitivo. El nervio maxilar superior va a ser un nervio sensitivo, ¿ok? Y el nervio maxilar inferior va a tener una funcionalidad mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener funciones tanto sensitivas como motoras. Importante recalcar también que el quinto par craneal es conocido como un nervio con funcionalidad mixta. ¿Ok, doctores? Función específica del quinto par craneal, doctores. Este par craneal, doctores, le va a dar sensibilidad a la cara, a la órbita, a las fosas nasales, a la cavidad orbitaria y a la cavidad bucal y a la articulación temporomandibular. Es por estas dos cositas que este par craneal nos interesa muchísimo dentro del área odontológica. También nos interesa mucho porque su funcionalidad motora se va a enfocar en los músculos masticadores, ¿ok, doctores? Como lo son los que estamos viendo enlistados aquí: el peristafilino externo, músculo del martillo, el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Ok, doctores, vámonos ahora con uno de los puntos más importantes a estudiar para cualquier par craneal. Esos dos puntos importantes van a ser el origen real y el origen aparente. Como yo les doy siempre este comentario o este tip, es que por lo general todos los nervios con funcionalidad mixta van a tener dos tipos de orígenes reales, doctores. El origen real siempre se va a enfocar en la célula que le va a dar funcionamiento al par craneal. Se hace un ganglio, se hace un núcleo. En este caso, un nervio mixto va a necesitar de un núcleo y de un ganglio. ¿Ok? Entonces, por eso nos señala origen real motor, núcleos masticadores, principal y accesorio. Origen sensitivo. En el origen sensitivo hay que prestar muchísima atención, ¿ok? El origen sensitivo se va a dar en el ganglio de Gasser o ganglio semilunar, el cual, cuando está recubierto de dura madre, se le va a denominar cavum de Meckel. Lo voy a marcar con una flechita. La C es de cubierto, D es de dura, M es de madre. ¿Ok? Cavum de Meckel, cubierta, dura madre. ¿Ok? Muy bien. El origen aparente, doctores, por lo general siempre hace referencia al lugar en donde se va a encontrar situado. Cara anterolateral de la protuberancia anular. Ok, aquí podemos ver una imagen del origen aparente del quinto par craneal. Esta es la protuberancia anular, ok, y aquí tenemos al quinto par craneal, ok, que es el nervio trigémino. Cara anterolateral de la protuberancia anular, el cual va a estar conformado por dos raíces. Esta raíz que está delgadita va a ser la raíz motora. La raíz que está delgadita, digo que está gordita, va a ser la raíz sensitiva, ¿ok? M de motora, C de sensitiva. ¿Ok, doctores? Muy bien. Otro punto importante a estudiar para los pares craneales, doctores, los agujeros de salida, ¿ok? Muy bien. En esta imagen yo veo
a la hendidura esfenoidal. Por la hendidura esfenoidal, ¿quién va a pasar, doctores? Espero hayan respondido que va a pasar el nervio oftálmico. ¿Ok? Voy a poner N-OFF. ¿Ok? Nervio oftálmico. Ahí está. Luego, en las alas mayores del esfenoides, por el agujero redondo mayor, ¿quién va a pasar? Espero hayan respondido que va a pasar el nervio maxilar, M de maxilar, S de superior. ¿Ok? Y por el agujero oval, ¿quién va a pasar? Espero estén respondiendo que va a pasar el nervio maxilar inferior. ¿Ok? Muy bien, entonces yo repaso: hendidura esfenoidal, nervio oftálmico; agujero redondo mayor, nervio maxilar superior; agujero oval, nervio maxilar inferior. ¿Ok? Muy bien. Ok, doctores, me brinqué el nervio oftálmico porque la verdad su estudio no es complicado, no se profundiza tanto en odontología. Sin embargo, usted estudie los conceptos generales que se le dieron en clase. No le estoy diciendo que no le dé importancia para el examen, pero le voy a dar un repaso de lo más importante. ¿Ok? Entonces, yo me voy a ir directo a nervio maxilar superior y nervio maxilar inferior. Del nervio maxilar superior, y de igual forma me voy a ir en lo más relevante, y para nervio maxilar inferior también me voy a ir hacia lo más relevante. ¿Ok? Entonces, si usted dice se saltó esto, se saltó lo otro, bueno, me lo salté porque me quiero enfocar en lo que quiero que tengas muy presente para el día de tu examen y pues ya saben, para la carrera. Entonces, sí, aquí les voy a mencionar lo más importante. Si tiene dudas de lo otro, me puede decir con gusto y le respondo las dudas. Entonces vamos a empezar con el nervio maxilar superior, doctores. Dato que va a ser pregunta de examen. El nervio maxilar superior dijimos que va a tener una funcionalidad sensitiva, doctores, ¿verdad? Por lo que su célula va a ser un ganglio, conocido como ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel. No me lo confunda con el cavum de Meckel. El cavum de Meckel es el ganglio de Gasser recubierto de dura madre. ¿Ok? El ganglio de Gasser le da la funcionalidad sensitiva a todo el quinto par craneal. El ganglio correspondiente al nervio maxilar superior se le va a conocer como ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel. ¿Ok? Ok, doctores, pues las terminales. Las terminales, la verdad, mucha ciencia no tienen. Vamos a tener terminales palpebrales, nasales y labiales. El nombre de las propias terminales le van a indicar a dónde es que se van a dirigir, ¿ok? Entonces, vámonos con las colaterales. Colaterales, doctores. Vamos a tener un ramo meningio, un ramo orbitario, pero los más importantes van a ser el nervio esfenopalatino, nervio dentario posterior, nervio dentario medio y nervio dentario anterior. Ok, doctores. El nervio esfenopalatino va a tener sus propias colaterales, ok. Y pues bueno, las vamos a ir estudiando poco a poquito, ok. Entonces aquí, en este caso, me voy a saltar el ramo meningio y el ramo orbitario. Acuérdese, me lo salto no porque no tenga relevancia para su examen, usted estúdielo, pero yo le voy a dar repaso
de lo que considero es lo más importante, ¿ok? Muy bien, doctores. El nervio esfenopalatino nace en la fosa pterigomaxilar y desprende 7 ramos terminales. Va a estar conformado por el nervio orbitario, nervio nasal superior, nervio nasopalatino, nervio pterigopalatino o faringio de Vogt, nervio palatino anterior, palatino medio y palatino posterior. En este video me voy a enfocar en hablar sobre el nervio nasopalatino, el nervio palatino anterior, medio y posterior. Estos tres, usted estudielos por su cuenta, ¿ok? Cualquier duda de estos 3 nervios de los cuales no voy a hablar en el video, me lo puede hacer saber y le respondo sus dudas, ¿ok? Muy bien, doctores, a lo que vamos. Nervio nasopalatino. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta acerca del nervio nasopalatino? Como protagonista, que este va a pasar por el agujero esfenopalatino, ¿ok? Va a llegar al tabique nasal, va a pasar por el conducto palatino anterior, ¿ok? Y me va a inervar a la parte anterior de la mucosa palatina, ¿ok? Parte anterior, mucosa palatina, ¿ok? Otro dato importante, que este nervio, doctores, se va a bloquear con la técnica de anestesia palatina anterior, ¿ok? A nivel de la papila palatina. A esta técnica también se le puede conocer como técnica nasopalatina. Por si ven el examen, esta opción está correcta, ¿ok? También se le conoce como técnica nasopalatina. Y aquí tenemos una imagen de su recorrido. Pasa por el agujero esfenopalatino, llega al tabique nasal, desciende y va a pasar o va a llegar a lo que vendría siendo el agujero palatino anterior, para así distribuirse a lo que vendría siendo un tercio anterior de la mucosa palatina. Un tercio anterior. Va a ser este que están viendo aquí, ¿ok? Este es el conducto palatino anterior y por aquí nace, ¿ok? A este nivel estaría la papila palatina. Ustedes van a anestesiar, por lo general dicen un poquito más abajo. Hay doctores que también me han dicho que arribita. Aún así, pues digamos que es de maña, ¿ok, doctores? Cuando ustedes lleguen a aplicar esta técnica de anestesia, les van a decir que se va a empezar a ver como isquémico. ¿Qué quiere decir isquémico? Pues ustedes si ven su paladar está como rosita, ¿ok? O depende de la coloración de la mucosa palatina que usted tenga. Y van a ver que se va, cuando ustedes estén anestesiando, no se vayan a asustar si ven que al paciente se le está poniendo esa zona como muy blanquecina. Eso está bien. Eso quiere decir que la zona se está poniendo isquémica, ¿ok? Y ese pues digamos que es un aviso de que la técnica se está aplicando de forma correcta, ¿ok? Y pues bueno, ya nada más esto era como mención para cuando llegue a aplicar la técnica, ¿ok? Cualquier duda hágamela saber. Listo, doctores, ahora vamos a estudiar al nervio palatino anterior, ¿ok? Fíjense, este nervio por lo general eh, puede llegar a caerles gordo porque es muy contradictorio, como que pues de anterior pues nomás tiene el nombre, ¿verdad? Porque si nosotros estudiamos bien a este nervio, nos indica lo siguiente. Pasa por el conducto palatino posterior, ¿ok? Inerva los 2/3 posteriores de la bóveda palatina y al velo del paladar, ¿ok? Se va a bloquear con
técnica de anestesia palatina posterior a nivel, ok, de la primera y segunda molar, ok, más o menos por esta zona de acá, ok, doctores, ahí es donde más o menos nosotros dirigiríamos nuestra aguja, ok. Y pues bueno, si se fijan, se contradice este nervio porque se llama palatino anterior, pero va a pasar por el agujero palatino posterior y va a inervar los 2/3 posteriores de la bóveda palatina o de la mucosa palatina. 2/3 posteriores. Ay, listo. Tengan mucho cuidado en el examen, doctores. Este nervio, por lo general, es el que macheténselo, por favor, porque pues al nervio palatino anterior le ponen como respuesta que se le aplica la técnica de anestesia palatina anterior. Nada que ver. A quien se le aplica la técnica de anestesia palatina anterior va a ser al nervio nasopalatino, ¿ok? Al nervio al cual se le va a aplicar una técnica de anestesia palatina posterior va a ser al nervio palatino anterior, ¿ok? Muchísimo cuidado, doctores, ¿ok? Mucho, 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 mucho cuidado, ¿ok? Por favor, estudie bien lo que vendría siendo este nervio y lea bien las preguntas a la hora de que le estén preguntando acerca de técnicas de anestesia. Lea muy, muy bien. Y pues bueno, ya más o menos les di la idea de dónde es donde se va a dirigir la aguja. A ver si después les llevo el tipodonto, para más o menos decirles por dónde. Pero bueno, cualquier duda acerca del nervio palatino anterior que le haya nacido, me puede mandar un mensajito o me puede decir en persona y con gusto se la resuelvo, ¿ok? Vamos con el que sigue. Palatino medio, doctores. El palatino medio, pues nada más es estudiar por dónde pasa, ¿ok? El palatino medio, doctores, va a pasar, ¿ok? Muy bien. Va a pasar por los conductos palatinos accesorios, ¿ok? Y va a inervar a la mucosa del velo del paladar. Cuando yo lo estudiaba, decía, pues básicamente va a inervar al paladar blando, ¿ok? Eh, no se le aplica técnica de anestesia. Tengan mucho cuidado a la hora de aplicar técnicas de anestesia, doctores. Al palatino medio no tiene por qué tocarlo usted, ¿ok? Ha habido casos en los que es muy raro, la verdad. Casi nadie tiende a dirigir la aguja hasta atrás para hacer una técnica palatina. Pero pues sí han habido casos, ¿verdad? Y pues casi siempre el paciente siente como si se estuviera ahogando, ¿ok? Entonces, pues bueno, es la pura sensación, porque pues digamos que pues es la anestesia haciendo su chamba, pero pues si le llega a suceder, que la verdad en serio le digo es muy raro, casi no sucede, nadie, bueno, no que nadie, o sea, si no, pues por lógica uno sabe que no va a dirigir la aguja hasta atrás, ¿ok? Si usted va a aplicar una técnica palatina, ya aprendió que siempre va a ser a nivel de la papila palatina o a nivel de la primera y segunda molar, para referencia. Nadie dirige, por lógica, la aguja hasta atrás, pero pues en caso de que no sé, le falle la técnica o algo, puede pasar, somos humanos, a veces nos equivocamos, pero pues hay que tener mucho cuidado en pacientes. Si le llega a suceder, mantenga la calma del paciente, dígale que es la pura sensación de la anestesia y que pues en un rato se va a pasar el efecto, ¿ok? Pero pues nada, esto nada más es como función, tal vez así no se le olvide. Palatino medio, pues es el que no se debe anestesiar, ya que va a inervar a la mucosa del velo del paladar, a lo que vendría siendo el paladar blando y va a pasar por los conductos accesorios. ¿Ok? Muy bien.
Ok, doctores, otro nervio palatino posterior, al cual también no se le va a aplicar una técnica de anestesia, ok. Este de igual forma pasa por los conductos palatinos accesorios, ok. Va a inervar también al velo del paladar, a los músculos peristafilino interno, palatogloso y faringoestafilino. Fíjense, si el palatino medio tenía efectos algo adversos con el paciente, como que si sintiera que se estaba ahogando, que no podía pasar saliva, imagínense que inerva zonas ya más cercanas a la garganta, pues aquí sí el paciente puede que sí se nos altere un poquito. Le digo, es muy raro que se lleguen a cometer estos errores. Desde ahorita pues en anato le enseñamos a prevenir esos errores, en anestesio pues se los van a recalcar mucho más. Y pues bueno, usted ya sabe que las únicas técnicas de anestesia las cuales usted va a aplicar va a ser para el nervio nasopalatino, que va a ser la técnica palatina anterior, y para el nervio palatino anterior, ¿ok? Que va a ser la técnica palatina posterior, ¿ok? Muy bien. Muy bien, doctores, vámonos con el nervio dentario posterior. Ya vamos a ver puros nervios dentarios, ¿ok? Nervio dentario posterior. El nervio dentario posterior, doctores, ¿qué es lo que tengo que recalcar? Fíjense bien, pasa por la fosa pterigomaxilar, ¿ok? Penetra conductos dentarios posteriores, ¿ok? ¿A quién va a inervar? Esto se lo señalo con pluma en color rojo. Inerva. Va a inervar, ok, doctores, a molares superiores, y la mucosa del seno maxilar. Entonces, dentario posterior nace de la fosa pterigomaxilar, pasa por los conductos dentarios posteriores, inerva molares superiores y mucosa del seno maxilar. Seno maxilar también conocido como antro de Heimer, ¿ok? ¿Qué técnica de anestesia se le va a aplicar? Técnica de anestesia dentaria posterior o también conocida como fondo de saco. ¿Ok? ¿Por qué fondo de saco? Usted mírese frente a un espejo, levante su labio superior, el fondito que se forma ahí donde está el frenillo, supongo que el doctor a lo mejor ya le saludó el fondo de saco, pero si usted se levanta su labio superior, ¿ok? Ahí va a ver al fondo de saco, ¿ok? Es ahí donde usted va a dirigir la aguja. De hecho, usted tiene que retraer el labio superior para poder ver las zonas en donde va a direccionar la aguja, ¿ok? En estas técnicas le recomiendo que tenga un muy buen campo de visión, ¿ok? Vámonos con la que sigue. Ok. Ahora vamos con el nervio dentario medio. Nace en el conducto del piso suborbitario, ¿ok? Fíjense bien. Se anastomosa, ¿ok? Con el nervio dentario posterior y medio, ¿ok? Para formar algo que se llama plexo dentario. Ay. Muy bien. ¿A quiénes va a inervar? Va a inervar a lo que vendría siendo premolares y primer molar superior, ¿ok? Muy bien, este se va a bloquear, con la técnica de anestesia dentaria media o también conocida como fondo de saco. Fíjense, las técnicas o el nombre de las técnicas de anestesia de los nervios dentarios no tiene mucha ciencia, es el nombre de el propio nervio, ¿ok? O también pues la zona donde se va a direccionar la aguja, que es al fondo de saco, ¿ok? Vámonos con eh, el siguiente nervio, ¿ok? Nervio dentario anterior, doctores. El nervio dentario anterior va a nacer en el piso del conducto suborbitario, ¿ok? ¿Y a quiénes va a inervar? Va a inervar, ¿ok? A incisivos y caninos superiores, ¿ok? Y se va a bloquear con la técnica de anestesia dentaria anterior o
a la zona en donde se va a dirigir la aguja, que va a ser al fondo de saco. ¿Ok? Muy bien. Bueno, fíjense bien. Aquí está el antro de Highmore o el seno maxilar. ¿Quién inervaba al seno maxilar y a los molares superiores? Va a ser estaríamos hablando del nervio dentario posterior, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando de un nervio que va a pasar por el agujero suborbitario y va a inervar a los dos primeros molares, perdón, a los premolares superiores y a la primer molar superior, estaríamos hablando del nervio dentario medio, ¿verdad? NDM. Molares superiores. Fíjense, el nervio dentario posterior, porque a muchos les nace duda de, pero ¿qué onda con la primer molar? Fíjense, casi siempre cuando ustedes apliquen la técnica de anestesia dentaria posterior, se van a dar cuenta que va a bloquear lo que vendría siendo tercera molar, segundo molar y la mitad de la primer molar, ¿ok? Entonces, si usted va a trabajar la primer molar para retirar una caries, siempre le voy a recomendar que utilice la dentaria media, porque si usted utiliza la dentaria posterior, nomás va a dormir la mitad de la pieza, ¿ok? Entonces, pues, obviamente a la hora de dirigir la pieza de alta I, pues sí le va a doler al paciente, ¿ok? Todo esto se lo digo porque la verdad siento que eso les ayuda mucho a ustedes para acordarse de qué es lo que inerva, la técnica de anestesia que se le va a aplicar, etcétera, etcétera, ¿ok? Ok, y si estamos hablando ahora de un nervio que también pasa por el agujero suborbitario, pero que se va a encargar de inervar, pues de canino a canino, ¿ok? De caninos a incisivo lateral, incisivo central, estaríamos hablando de la técnica de anestesia o del nervio dentario anterior. Anterior. Y aquí va a estar el nervio dentario posterior. Acuérdense que el nervio dentario posterior también tiene gran relevancia con lo que vendría siendo el antro de Highmore o la mucosa del seno maxilar. ¿Ok? Cualquier duda, háganmela saber, ¿sí? Muy bien, doctores. Vámonos ahora directo con el nervio maxilar inferior. Otra pregunta, la cual pues va a ser de examen dentro de lo que vendría siendo el nervio trigémino, doctores, va a ser el ganglio de cada nervio, ¿ok? Del nervio oftálmico, así como mencioné, yo sé que hace rato no lo mencioné, pero casi siempre los ganglios que le corresponden a cada nervio son pregunta de examen. Del nervio oftálmico es el ganglio ciliar, del nervio maxilar superior es el ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, y del nervio maxilar inferior va a ser el ganglio óptico o de Arnold, ¿ok? Casi siempre yo me acordaba del ganglio del nervio maxilar inferior porque hay una caricatura de Nickelodeon que se llama, bueno, tiene el nombre de Arnold, entonces me acordaba mucho de la caricatura, entonces pues así yo me acordaba del ganglio que le daba funcionalidad al nervio maxilar inferior, ¿ok? Acuérdense que el nervio maxilar inferior, ¿qué función va a tener? Va a tener función mixta, ¿ok? Va a tener funciones tanto sensitivas como motoras, ¿ok? Entonces vamos a empezar con su estudio, ¿ok? Colaterales, esto me lo va a brincar, terminales, tronco anterior, ¿ok? Fíjense bien, de terminales nos mencionan lo que vendría siendo un tronco anterior y un tronco posterior, ¿ok? Entonces, vamos a tener un tronco denominado temporobucal, ¿ok? Acá vamos a tener al nervio temporal profundo anterior y uno de los más importantes, el nervio bucal. El nervio bucal es un nervio sensitivo, ¿ok? Vamos a tener un nervio temporal profundo medio y un nervio temporomaceterino. El mismo nombre del nervio te dice hacia dónde se va a dirigir. Temporo se va a dirigir hacia una zona que va hacia el músculo temporal, entonces va a ser nervio temporal profundo posterior, y si tiene un nombre maceterino, pues va hacia el músculo
macetero, ¿ok? O va a desprender un nervio maceterino. Fíjense bien, vamos a tener temporal profundo medio. Casi siempre estos nervios se van a dirigir hacia lo que vendría siendo los haces del músculo temporal, ¿ok? Nervio temporal profundo medio, nervio temporal profundo anterior, ¿ok? Nervio temporal profundo posterior, nervio bucal, etcétera, etcétera. ¿Ok, doctores? Nervio maceterino, que estaría más o menos por esta posición, donde estaría el músculo macetero. Aquí pues no tenemos completa la rama ascendente de la mandíbula, que es por donde lo encontraríamos, nada más tenemos el cuerpo, pues es para que vean una imagen más amplia de lo que vendría siendo pues el nervio maxilar inferior, ¿ok? No sé si tengan alguna duda acerca de lo que acabo de decir. Si le están hablando de nervios temporales, o sea, si todos esos se van a dirigir a los haces. Si tiene el nombre anterior, medio, posterior, va hacia los respectivos haces. ¿Ok, doctores? Nervio maceterino va hacia el músculo macetero, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, tronco posterior. ¿Ok? Ramo anastomótico para el pterigoide interno, peristafilino externo y músculo del martillo. Se hace funciones motoras. Vamos a tener a su vez también un nervio auriculo temporal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tener lo que vendría siendo un nervio aurículo temporal. ¿Ok, doctores? Y pues ahora sí, ya vienen los que me interesan, los que me importan, los que quiero estudiar con ustedes, ¿ok? Vamos a tener a lo que vendría siendo el nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior es muy importante porque se le va a aplicar una técnica de anestesia, pero a su vez voy a empezar a hablar de sus generalidades, ¿ok? Bueno, es el más voluminoso del tronco posterior. Esta es pregunta de examen, ¿ok? Es el nervio más voluminoso del tronco posterior del nervio maxilar inferior. Va a ser el nervio dentario inferior, ¿ok? Penetra por el orificio superior, ¿ok? Del conducto dentario inferior o pasa por el conducto dentario inferior y cuando llega, o bueno, va a terminar, ¿ok? Por el agujero mentoniano. Entonces, datos. Dentario inferior, más voluminoso del tronco posterior. Pasa por el conducto dentario inferior y termina en el agujero mentoniano. Este nervio se va a bloquear con la técnica de anestesia regional. La técnica de anestesia regional, apréndanse muy bien esto también para examen y para toda la carrera, que va a anestesiar a los nervios dentario inferior, lingual y bucal. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Colaterales, bueno, vamos a tener un nervio anastomótico del lingual, ¿ok? Vamos a tener un nervio miloioideo, ¿ok? Va a inervar el vientre anterior del músculo digástrico y al piso de boca y algunos ramos dentarios, ¿ok, doctores? Terminales, vamos a tener al nervio mentoniano, ¿ok? Se va a bloquear por la técnica de anestesia mentoniana. Cuando el nervio dentario inferior, doctores, llega o termina en el agujero mentoniano, ¿ok? Va a pasar por el agujero mentoniano y va a desprender al nervio mentoniano, ¿ok? Y pues este nervio mentoniano va a tener su propia técnica de anestesia conocida como mentoniana. Después también va a desprender un nervio incisivo que se va a bloquear con la técnica de anestesia incisiva, ¿ok? Miren, aquí tenemos una imagen. Este es el nervio dentario inferior, pasa por el conducto dentario inferior, pasa, va a desprender algunos nervios dentarios, ¿ok? Llega o termina en el agujero mentoniano para convertirse en el nervio mentoniano. El nervio mentoniano, o cuando se aplica la técnica de anestesia mentoniana, cuando tú quieres bloquear ese nervio, si se fijan, perdón, va a desprender unas ramitas que se direccionan hacia los premolares, ¿ok? Entonces, si usted quiere trabajar premolares inferiores
y canino también. Casi siempre le dice que aplique la técnica mentoniana, ¿ok? A su vez también va a desprender nervios dentarios que se dirigen hacia los incisivos lateral y central. Obviamente pues es aquí en donde usted aplica la técnica de anestesia incisiva, ¿ok? Si usted quiere trabajar dientes incisivos inferiores, aplica la técnica incisiva. Si usted quiere trabajar canino y premolares, aplica la técnica mentoniana. Si usted quiere trabajar molares, aplica la regional. Realmente yo le recomendaría que usted utilizara la técnica regional. Mire, no sé si se acuerdan cuando les explicaba la técnica regional. Cuando esto ya está todo recubierto de mucosa, ¿ok? Aquí estaría el cachete, la mucosa platina, bla, 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 bla. Cuando el paciente abra la boca, usted va a ver que esta zona de acá, la zona que está detrás de las muelas, se llama espacio retromolar, ¿ok? Entonces, usted va a ver que en el espacio retromolar se le va a formar este plieguecito, que es el pliegue que le digo que es cuando inicia la rama ascendente de la mandíbula, ¿ok? Este plieguecito usted lo va a ver como un pocito, ¿ok? Es ahí donde usted va a dirigir la aguja, ¿ok? Aquí, en esta zona, es donde usted va a dirigir la aguja para aplicar la técnica regional. La técnica regional, doctores, tiende a bloquear a todo el nervio dentario inferior, ¿ok? Bloquea todo el cuadrante, ¿ok? Que estemos trabajando. En inferior tenemos los cuadrantes 3 y 4, entonces si usted trabaja del lado izquierdo del paciente va a bloquear el cuadrante, todo el cuadrante 3. Si usted trabaja del lado derecho inferior del paciente, usted va a bloquear todo el cuadrante 4, ¿ok? Del paciente. Esto es como dato, me gusta que de una vez tenga ese dato. Me hubiese gustado que a mí me hubieran explicado esto más a detalle en anato. Entonces, si quiere guardar esta grabación para cuando más adelante llegue anestesio, pues estaría bien padre. Si no, pues ahí ya tienen la noción de qué es lo que van a hacer, ¿ok? En esta imagen, doctores, vamos a ver esta ramita que desprende también el nervio dentario. Esta va a ser la rama miloyoidea, ¿ok? La rama miloyoidea, como tal, pues el nombre te dice que va a inervar al piso de boca, que es el músculo, perdón, miloyoideo, y al vientre anterior del músculo digástrico, ¿ok? Ahí disculpen si ven que estoy hablando muy despacito, ya me está ganando el sueño, pero pues vamos a terminar. Vámonos ahora con el nervio lingual, ¿ok? Es tan casi voluminoso como el anterior y va hacia abajo y por delante del dentario inferior. Dato, por delante del dentario inferior. Se las voy a marcar con marcatexto, ¿sí? Por delante del dentario inferior. ¿Qué es lo que va a sentir este nervio? Pues nos va a ayudar a sentir dolor, temperatura, presión, tacto, y el nervio lingual ya habíamos mencionado que también se va a bloquear con la técnica de anestesia regional. La técnica de anestesia regional, ¿qué nervios dijimos que anestesiaba? Dentario inferior, nervio lingual y nervio bucal. El nervio lingual, cuando se bloquea o cuando usted diga, creo que sí apliqué correctamente la técnica regional, es cuando, de hecho ya se los había comentado en tutorías, cuando el paciente empieza a hablar así como que como tipizapo, ¿verdad? Ese es un indicio, ¿sí? Claramente de que usted aplicó muy bien la técnica, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues dormimos correctamente al nervio lingual, ¿ok? Depende del cuadrante que usted esté anestesiando, pues se va a dormir la mitad de la lengua, ¿verdad? Entonces, pues eso también tómelo muy en cuenta para cuando lleve clínicas y anestesie este nervio. Ok, pues como lo mencionamos, va a estar por arriba del dentario, ok, que está aquí, ok. Muy bien, de hecho aquí se ve mucho más chido, es el que llega a la lengua. Acá, mira, ¿ya vieron? Ahí, mire, llega a la lengua. Sí, aquí pues se ve más padre,
por arriba del dentario inferior y llega a toda la lengua, ¿ok? Bueno, otro dato importante, se les agrega al final de esta diapositiva datos súper importantes. Aquí hay dos preguntas de examen, bueno, muchas preguntas de examen. La lengua, en cuanto a sensorialidad, ¿ok? Los 2/3 anteriores eh, de sensorialidad, ¿ok? De la lengua van a estar proporcionados por el nervio cuerda del tímpano. El tercio posterior, ¿ok? Va a estar inervado por el nervio glosofaringeo, ¿ok? La motilidad se le va a dar el nervio hipogloso mayor, conocido como el 12º par craneal, y la sensibilidad de la lengua va a estar dada por el nervio lingual, ¿ok? Muy bien. Pues bueno, doctores, esto sería todo. ¿Qué preguntas de exámenes hacen esto, doctores? Los 2/3 anteriores de la lengua, ¿ok? En cuanto a funciones sensoriales, pues vamos a tener al nervio cuerda del tímpano y para el tercio posterior al nervio glosofaringeo, ¿ok? A nivel del plexo lingual. Motilidad, pues te van a preguntar acerca del hipogloso, doceavo, ¿ok? Acuérdense que también es conocido como gran hipogloso. Y pues ya, doctores, sería todo. Pues bueno, les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien en su práctica, échenle muchas ganas. Cualquier duda acerca de lo que haya mencionado me puedes ir con muchísimo, muchísimo gusto. Y pues nada, acuérdese, hay cosas que yo sé que me brinqué, pero eso no quiere decir que usted no lo estudie. Estúdielo por su propia cuenta y lo más importante, como datos extra acerca de técnicas de anestesia, pues los va a encontrar en este repaso, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos el día viernes, ¿ok?